¿Crees que Judas era creyente o él nunca creyó? Pero si Judas era apóstol de Jesucristo, entonces ¿por qué lo vendió? ¿Era el plan predeterminado de Dios, o solo fue un instrumento de Satanás? En este recurso analizaremos a través de todo el consejo bíblico si el apóstol Judas era o nunca fue creyente. Revisaremos de forma breve los aspectos más relevantes del llamado, ministerio y pecado del apóstol Judas divididos en 5 puntos claves. Quédate hasta el final, suscríbete al canal y dale me gusta a este video como apoyo a nuestro contenido. Empecemos. Número 1. ¿Judas fue consagrado como apóstol al igual que Pedro? Sí, por supuesto. En Mateo 10:1 se describe el llamado de los 12 discípulos y en el versículo 12 nombra a Judas Iscariote como parte de los 12, a los cuales el Señor envía en Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Número 2. ¿Judas fue enviado con poder a hacer señales apostólicas? Sí, por supuesto, como parte de los 12 enviados directamente por el Señor Jesús, tenía poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia según Mateo 10:1. Y más adelante en Mateo 10:8, el Señor les ordena, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Número 3. ¿Puede un no creyente hacer estas señales? A la luz de Mateo 7 del 22 al 24, sí. Incluso creen ser creyentes y conocer al Señor solo por hacer estas señales y no por la fe. Y el Señor les dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Basado en este último punto, podemos decir que Judas, a pesar de ser apóstol de Jesucristo, pecó vendiendo al Señor porque no era creyente. Pero el apóstol Pedro también pecó y negó al Señor 3 veces. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Número 4. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Si el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces, ¿cuál es la diferencia frente a Judas? La diferencia es que de Pedro sí estamos seguros que era un creyente genuino y escogido por Dios. Y el Señor le hace saber con anterioridad que le va a negar. Leamos Lucas 22 del 31 al 34. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Cristalino como el agua? ¿Por qué la fe de Pedro no falló? Porque el Señor había rogado por él de antemano para que su fe no fallara, para que una vez restaurado, fortaleciera a los demás creyentes. ¿Pero qué pasó con Judas? A diferencia de Pedro, en Juan 13:27, se nos dice que después de comer el pan Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. De este versículo se extraen 2 enseñanzas. La primera es que Satanás entró en Judas, lo que nos da una señal que el Espíritu Santo no estaba con él, Judas no había sido regenerado. Y por otro lado, el Señor le declara que cumpliera su misión. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Jesús como Dios sabía que Judas era el que lo vendería, entonces permite que Satanás lo posea y como ya había llegado su hora, le da la orden que actúe. Número 5. ¿Judas se arrepintió del pecado al igual que Pedro? Se narra en Lucas 22 del 60 al 62, que Pedro después de negar al Señor por tercera vez, al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y yendo afuera, Pedro lloró amargamente. A diferencia de Pedro, respecto a Judas, se narra en Mateo 27 del 5 al 5, que Judas viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas.
¿A nosotros, qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó, y fue y se ahorcó. Como podemos ver, Pedro se arrepintió y lloró amargamente por su pecado, en cambio Judas fue y se ahorcó. ¿Pero por qué la fe de Pedro no falló? Porque como ya lo vimos en Lucas 22:32, el Señor Jesús ya había rogado por él para que su fe no fallara. Habiendo analizado estos 5 puntos y para ir concluyendo, podemos decir que Judas no tenía la fe salvífica de Pedro. Judas no había conocido al Señor con el que había estado 3 años y medio siendo su discípulo. Pero ¿cómo podemos confirmar esto? Más adelante el apóstol Juan lo confirma en su primera carta. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y si quieres una reconfirmación directa del Señor Jesús, la podemos encontrar en la oración al Padre intercediendo por los suyos, en Juan 17:12. Jesús le dice al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es decir, de los que el Padre le dio al Hijo, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas Iscariote. ¿Pero a qué Escritura se refería Jesús que se debía cumplir en Judas? A Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Como sabemos, Jesús en la última cena le dio a conocer a los demás discípulos quién era el traidor, diciendo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. Juan 13:26. Pastor, hermano o amigo, el llamado de atención es que debemos revisarnos y estar seguros que no somos unos religiosos, porque podemos estar trabajando en la obra sin conocer al Señor de la obra como Judas. Se debe conocer al Señor con una fe salvífica. Debemos ir al Señor en arrepentimiento y fe como Pedro. Tener la mirada puesta en el Señor, estudiando su palabra, cumpliendo su palabra y descansando en su palabra. Porque como ya lo vimos, podemos hacer señales y prodigios y hasta autodenominarnos apóstol el día de hoy, confiando que somos salvos por todas estas manifestaciones. Pero como nos dice él mismo en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad.